El frío mordaz de una mañana de invierno severo congelaba los dedos expuestos de Tommy mientras rebuscaba en un contenedor detrás de la pizzería de Gino. Con solo 12 años, Tommy ya había dominado el arte de la recolección urbana, una habilidad que ningún niño debería aprender. Sus guantes raídos, más agujeros que tela a estas alturas, hacían poco para proteger sus manos del frío o la suciedad. Pero continuaba, impulsado por un hambre constante que se había convertido en su compañero inseparable. Mientras apartaba cajas de cartón mojadas y latas vacías, sus ojos se iluminaron al ver una pizza a medio comer, milagrosamente preservada en su caja manchada de grasa. Para Tommy, era un banquete digno de un rey. Abrazó la caja contra su pecho, su premio ganado tras horas de búsqueda, y corrió de regreso al edificio abandonado que actualmente llamaba hogar. La estructura en ruinas se erguía ante él, un edificio de 5 pisos, testamento de la decadencia urbana. Las ventanas estaban cubiertas de forma improvisada, algunas con madera contrachapada, otras con láminas de metal corrugado. Grafitis adornaban las paredes, un caleidoscopio de colores que parecía burlarse de la gris existencia de Tommy. Se deslizó por un hueco en la cerca de malla que rodeaba la propiedad, agachándose bajo un letrero que decía condenado en grandes letras rojas. Dentro, el aire era rancio y pesado con el olor a abandono. Tommy navegó por el pasillo lleno de escombros con la habilidad de quien conoce bien el lugar, evitando los sitios donde el suelo se había podrido. Su habitación estaba en el segundo piso, una antigua oficina que aún tenía 3 paredes intactas y una parte del techo que no filtraba demasiado cuando llovía. Al acomodarse en su improvisada cama, un conjunto de cajas de cartón aplanadas cubiertas con una manta raída, Tommy se permitió una pequeña sonrisa. La pizza aún estaba tibia. Y mientras tomaba su primer bocado, cerró los ojos, saboreando los sabores que bailaban en su lengua. Por un momento, casi podía olvidar la dura realidad de su situación. Pero la realidad siempre encontraba la manera de volver, sin importar cuánto intentara alejarla. Mientras comía, su mirada se dirigió hacia la única posesión personal que había logrado conservar a lo largo de los años de dificultades. Un pequeño marco de fotos agrietado que contenía una fotografía descolorida de una mujer con ojos amables y una sonrisa cálida, su madre. La historia de Tommy, como muchos relatos de tragedia, comenzó con amor y esperanza. Sarah Evans apenas era más que una niña cuando dio a luz a Tommy. A los 17 años, se encontró sola y asustada, abandonada por el padre de Tommy antes de que él naciera. Pero Sarah estaba decidida a darle a su hijo la mejor vida posible. Durante los primeros años lo lograron. Sarah trabajaba en 2 empleos, juntando el dinero suficiente para alquilar un pequeño apartamento en una parte no tan mala de la ciudad. Llegaba a casa exhausta, con los pies doloridos después de horas atendiendo mesas. Pero siempre tenía una sonrisa y un abrazo para su pequeño. Los primeros recuerdos de Tommy eran de esos momentos en el cálido abrazo de su madre, el aroma del perfume barato que usaba y el sonido de su voz leyéndole cuentos antes de dormir. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba incluso a las almas más fuertes. Cuando Tommy tenía 6 años, Sarah se enfermó. Al principio, trató de ocultarlo, esforzándose a pesar del cansancio y el dolor. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, quedó claro que esto era más que un simple malestar pasajero. El diagnóstico, cuando finalmente llegó, fue devastador, un cáncer agresivo que ya se había extendido a varios órganos. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de visitas al hospital, facturas médicas acumulándose y el deterioro constante de Sarah. Tommy observaba impotente cómo su vibrante y amorosa madre se marchitaba ante sus ojos. A pesar de su condición, Sarah luchó con todas sus fuerzas, decidida a seguir viva por su hijo. Pero al final, el cáncer resultó ser un oponente demasiado formidable. En una lluviosa tarde de martes, con Tommy de 8 años sosteniendo su mano, Sarah Evans exhaló su último aliento. Sus últimas palabras para su hijo fueron un susurro, "Te quiero" y una promesa de que siempre lo cuidaría desde donde estuviera. Tras la muerte de Sarah, el mundo de Tommy se desmoronó. Sin familiares conocidos que lo acogieran, se convirtió en pupilo del Estado, arrojado a la fría maquinaria del sistema de hogares de acogida. Los años siguientes lo vieron rebotar de un hogar de acogida a otro, sin quedarse en un lugar el tiempo suficiente para formar conexiones reales. Algunos hogares eran meramente indiferentes, tratándolo como poco más que un cheque del gobierno. Otros eran activamente hostiles, con padres adoptivos que veían en el niño callado y afligido un blanco fácil para sus frustraciones. En un hogar particularmente angustiante, Tommy soportó meses de abuso verbal y físico antes de finalmente reunir el valor para huir. La primera noche en las calles había sido aterradora. Tommy se acurrucó en un callejón, sobresaltándose con cada sonido, convencido de que cada sombra que pasaba era una amenaza.
Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, aprendió a navegar las duras realidades de la vida en los márgenes de la sociedad. Se unió a un grupo de otros jóvenes sin hogar, aprendiendo de ellos las habilidades de supervivencia que lo mantendrían con vida. Le enseñaron cómo encontrar los lugares más seguros para dormir, qué refugios era mejor evitar, cómo pedir limosna sin atraer demasiada atención de las autoridades. Tommy aprendía rápido, su inteligencia natural se afiló por la necesidad. Pero, incluso cuando se adaptó a su nueva vida, Tommy nunca perdió de vista quién era ni de dónde venía. La foto de su madre seguía siendo su posesión más preciada. Un vínculo tangible con un pasado más feliz y un recordatorio del amor que había moldeado sus primeros años. En los días más difíciles, cuando el hambre le roía el estómago y el frío parecía calarle hasta los huesos, Tommy sacaba la foto y le hablaba, contándole a su madre cómo había sido su día e imaginando qué consejo le daría ahora. Al terminar la última porción de la pizza que había encontrado, Tommy se limpió cuidadosamente las manos en sus jeans antes de tomar el marco de la foto. «Te extraño, mamá», susurró, trazando con su dedo el contorno del rostro de Sara. «Espero que no estés muy decepcionada de mí». «Estoy intentando. De verdad lo estoy». Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro limpio a través de la mugre en su rostro. Tommy la limpió rápidamente, sorbiendo por la nariz. No podía permitirse ser blando, no en este mundo. Sobrevivir requería una cierta dureza, una disposición para hacer lo que fuera necesario. Cuando la débil luz del sol invernal comenzó a desvanecerse, Tommy guardó la foto con cuidado en su mochila, una cosa maltrecha que había encontrado en un contenedor de donaciones fuera de una iglesia. Mañana sería otro día de buscar comida, evitar a las autoridades y tratar de mantenerse caliente. Pero por ahora, en este momento, se permitió recordar el calor del amor de su madre y soñar con un futuro mejor. Tommy no sabía que el destino estaba a punto de jugarle una mano que cambiaría todo. En las concurridas calles de la ciudad, se estaba gestando un encuentro fortuito, uno que conectaría su pasado, presente y futuro de formas que nunca habría imaginado. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, el tipo de día invernal que se veía hermoso desde detrás de una ventana, pero que mordía la piel expuesta con una intención feroz. Tommy se removió de su inquieto sueño, su cuerpo dolido por el duro suelo y el frío que parecía filtrarse a través de las paredes del edificio abandonado. Pasó por su rutina matutina con una eficiencia practicada, un rápido lavado con un poco de agua embotellada, se cambió a la ropa más limpia que tenía, lo cual no era mucho decir, y revisó cuidadosamente sus pocas posesiones. La foto de su madre fue a parar al bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Mientras salía a la calle, Tommy se ajustó el abrigo raído alrededor de sí mismo y comenzó su recorrido diario. Su primera parada siempre era la misma pequeña panadería, a 3 cuadras de distancia. El viejo señor Genaro, el dueño, era una de las pocas personas en la ciudad que mostraba alguna amabilidad hacia el niño sin hogar. Cada mañana dejaba una bolsa de papel con pan duro y pasteles detrás de la tienda, haciendo la vista gorda cuando Tommy la recogía rápidamente. Sin embargo, hoy, cuando Tommy dobló la esquina hacia el callejón detrás de la panadería, vio algo que le hizo hundir el corazón. Un coche de policía estaba estacionado frente a la tienda. Las luces parpadeaban silenciosamente a través de la ventana. Pudo ver al señor Genaro hablando con 2 oficiales, gesticulando frenéticamente. El estómago de Tommy se revolvió con una mezcla de hambre y preocupación. ¿Le habría pasado algo al amable panadero? O peor aún, ¿alguien habría denunciado al señor Genaro por ayudar a los chicos de la calle, como algunos de los comerciantes menos caritativos los llamaban? Sin querer arriesgarse a ser visto, Tommy se dio la vuelta a regañadientes. Tendría que buscar el desayuno en otro lugar hoy. Con el corazón apesadumbrado, se dirigió hacia la parte más concurrida de la ciudad, donde sabía que tendría más posibilidades de pedir limosna o encontrar comida desechada. Las calles se fueron llenando gradualmente con el bullicio matutino. Hombres y mujeres en trajes elegantes agarraban tazas humeantes de café mientras se apresuraban a llegar a sus oficinas. Tommy se deslizaba entre la multitud, invisible para la mayoría, una molestia para algunos y un objeto de lástima para unos pocos. Apenas se había acomodado en su lugar habitual cerca de la entrada de la estación de metro, cuando escuchó un alboroto. Un elegante automóvil negro se detuvo junto a la acera y un hombre bien vestido salió hablando en voz alta por su teléfono celular. «No. Diles que la reunión se ha pospuesto para las 3 de la tarde. No me importa si vienen volando desde Tokio. Tendrán que esperar. Tengo asuntos más importantes que atender», gritó el hombre al teléfono. Tommy observaba con leve interés mientras el hombre se dirigía hacia la entrada de un imponente edificio de oficinas. Era alto e imponente,
con cabello entrecano y un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. Todo en él gritaba riqueza y poder, desde su traje a la medida hasta sus brillantes zapatos de cuero. Justo cuando el hombre llegó a las puertas giratorias, una ráfaga de viento recorrió la calle. En ese momento, varias cosas sucedieron a la vez. El hombre aflojó su agarre en el teléfono. Al tratar de ajustar su corbata, el dispositivo se le escapó de la mano, cayendo ruidosamente en la acera. Y de su bolsillo del abrigo, desplazada por el movimiento repentino, cayó una billetera de cuero. El hombre rico, maldiciendo entre dientes, se inclinó para recoger su teléfono. Al hacerlo, no notó la billetera que yacía a solo unos pocos pies de distancia. Sin pensarlo, Tommy actuó rápidamente. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por años en la calle, le gritaban que agarrara la billetera y corriera. Podría significar comida durante semanas, tal vez incluso un lugar cálido donde dormir. Pero algo lo detuvo. Un recuerdo de la voz de su madre resonó en su mente. Honestidad, Tommy. Es todo lo que realmente tenemos en este mundo. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Tommy se lanzó hacia adelante, recogió la billetera y gritó, «Señor, señor, se le cayó esto». El hombre se giró, su rostro era una mezcla de sorpresa y sospecha al ver al muchacho desaliñado extendiéndole la billetera. Por un momento, pareció congelado en su lugar, como si no pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la billetera de la mano extendida de Tommy. «¿Y me estás devolviendo esto, muchacho?», preguntó con una voz que mezclaba incredulidad y algo más que Tommy no podía identificar del todo. Tommy asintió, ya arrepintiéndose de su decisión mientras su estómago vacío gruñía en protesta. «Sí, señor». Se le cayó del bolsillo cuando dejó caer su teléfono. El hombre miró a Tommy durante lo que le pareció una eternidad, sus ojos azules penetrantes parecían mirar a través del chico. Luego, para total asombro de Tommy, la severa expresión del hombre se suavizó y una leve sonrisa tiró de las comisuras de su boca. «¿Cuál es tu nombre, hijo?», preguntó con un tono más suave ahora. «Tommy, señor. Tommy Evans». Las cejas del hombre se levantaron ante esto, una expresión de sorpresa cruzó su rostro tan rápidamente que Tommy casi pensó que lo había imaginado. «Tommy Evans», repitió el hombre, como si estuviera probando el nombre en su lengua. «Bueno, Tommy Evans, me has hecho un gran favor hoy. Esta billetera contiene algunos documentos muy importantes. Me gustaría recompensarte por tu honestidad». Antes de que Tommy pudiera protestar, el hombre sacó un billete nuevo de $100 y se lo ofreció. Era más dinero del que Tommy había visto en meses. Su mano temblaba ligeramente mientras lo tomaba, esperando a medias que el hombre se lo quitara en el último segundo. Pero el billete fue presionado en su palma y los dedos de Tommy se cerraron alrededor de él instintivamente. «Gracias, señor», logró balbucear. El hombre asintió, esa casi sonrisa jugando en sus labios de nuevo. «De nada, Tommy. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión a la que debo asistir». Con eso, se dio la vuelta y entró al edificio, dejando a un Tommy atónito parado en la acera, apretando el billete de $100 como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Durante varios minutos, Tommy permaneció inmóvil, con la mente dando vueltas. El gruñido de su estómago finalmente lo sacó de su aturdimiento. Comida. Ahora podría comprar comida de verdad, no solo restos de los basureros, tal vez incluso comprar un par de zapatos nuevos o un abrigo más cálido. Al darse la vuelta para dirigirse al restaurante más cercano, un destello blanco captó su atención. Allí, tirado en el suelo donde había estado el hombre, había un pequeño trozo de papel rectangular. Tommy se agachó para recogerlo, pensando que podría ser otro documento caído que podría devolver. Pero al darle la vuelta en sus manos, su corazón casi se detuvo. No era un documento en absoluto, era una fotografía. Y mirándolo desde la imagen arrugada y descolorida, estaba un rostro que conocía tan bien como el suyo propio, el de su madre. La mente de Tommy daba vueltas. ¿Por qué este extraño adinerado tenía una foto de su madre? La foto era antigua, mostrando a Sara como una mujer joven, quizás no mucho mayor que Tommy en ese momento. Ella sonreía, con los brazos alrededor de un joven que Tommy no reconocía. Preguntas inundaban la mente de Tommy, amenazando con abrumarlo. ¿Quién era el hombre en la foto con su madre? ¿Por qué este hombre rico tenía esa foto? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto? Tommy miró hacia el imponente edificio de oficinas, su fachada de vidrio reflejaba el sol de la mañana. En algún lugar dentro de ese edificio estaba un hombre que tal vez tenía respuestas a preguntas que Tommy ni siquiera sabía que tenía. Pero, ¿cómo podría llegar hasta él?
¿El hombre siquiera querría hablar con un chico sin hogar como él? Mientras Tommy estaba ahí, dividido entre el impulso de correr y la necesidad desesperada de respuestas, no se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los hilos del pasado y el presente estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca habría imaginado, poniendo en marcha una cadena de eventos que desvelaría el misterio de su propia identidad y desafiaría todo lo que pensaba saber sobre su pasado. Con manos temblorosas, Tommy guardó cuidadosamente la fotografía en su bolsillo, justo al lado de la que siempre llevaba de su madre. Luego, tomando una profunda respiración, enderezó los hombros y caminó hacia la entrada del imponente edificio. No sabía lo que le esperaba adentro, pero estaba decidido a descubrir la verdad sobre su madre y, tal vez, sobre sí mismo, en algún lugar más allá de esas puertas giratorias. Y Tommy Evans no iba a dejar escapar esta oportunidad. El corazón de Tommy latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba a las puertas giratorias del alto edificio de oficinas. Los brillantes pisos de mármol y los relucientes accesorios de bronce del vestíbulo contrastaban marcadamente con sus desgastados tenis y su ropa raída. Se sentía completamente fuera de lugar, atrayendo miradas curiosas y, a veces, de desaprobación de las personas elegantemente vestidas que se apresuraban a su alrededor. Tragando saliva, se acercó al mostrador de recepción donde una mujer de aspecto severo lo miraba con desconfianza. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con un tono que dejaba claro que dudaba que pudiera. Necesito hablar con el hombre que acaba de entrar, tartamudeó Tommy. Paul Guy, cabello gris, traje caro, muy importante. El ceño de la recepcionista se frunció aún más. Lo siento, pero el señor Hathorne no recibe reuniones sin cita, especialmente no con... Hizo una pausa, mirando a Tommy de arriba abajo. Invitados no esperados. Por favor, suplicó Tommy, con la voz quebrándose ligeramente. Tengo algo suyo, algo importante. Sacó la fotografía, con cuidado de no soltarla de su mano. Mira, tiene su foto en ella. Necesito devolvérsela. Los ojos de la recepcionista se abrieron un poco al vislumbrar la foto. Por un momento, pareció dudar, su comportamiento profesional se agrietó un poco. Espera aquí, dijo. Finalmente, al contestar el teléfono, Tommy se quedó nervioso junto al escritorio, plenamente consciente de las miradas que estaba atrayendo. Podía oír la voz apagada de la recepcionista mientras hablaba por teléfono, aunque no podía distinguir las palabras. Después de lo que pareció una eternidad, ella colgó y se volvió hacia él. El señor Hawthorne lo recibirá, dijo, sonando tan sorprendida como se sentía Tommy. Tome el ascensor hasta el último piso. Su asistente lo recibirá allí. Murmurando un agradecimiento, Tommy se dirigió al ascensor, con las piernas temblorosas mientras el ascensor subía. Intentaba controlar sus pensamientos acelerados. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría haber encontrado la foto? Y lo más importante, ¿qué respuestas encontraría? Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un pasillo lujoso que conducía a un conjunto de imponentes puertas dobles. Una joven vestida con un traje impecable lo estaba esperando. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Por aquí, por favor, dijo, guiando a Tommy hacia las puertas. Él golpeó una vez y luego las abrió, invitando a Tommy a entrar. La oficina era enorme, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Pero Tommy apenas notó nada de eso. Su atención estaba completamente centrada en el hombre que estaba detrás de un escritorio gigantesco, el señor Hawthorne, el extraño de la calle que ahora tenía la clave para el futuro de Tommy. Entonces, dijo el señor Hawthorne, sus penetrantes ojos azules estudiando a Tommy con atención. Encontraste algo más mío, ¿verdad? Tommy asintió, de repente sintió la boca seca. Con manos temblorosas, sacó la fotografía y la extendió. Encontré esto en la acera después de que te fuiste. Pensé que la querrías de vuelta, pero... Se quedó en silencio, sin saber cómo continuar. El señor Hawthorne tomó la foto, su expresión era indescifrable mientras la miraba. Durante un largo momento, el silencio llenó la sala. Luego, con un profundo suspiro, el hombre se dejó caer en su silla, de repente luciendo mucho más viejo y vulnerable de lo que había parecido en la calle. Supongo, dijo en voz baja, que reconoces a alguien en esta foto. Tommy asintió de nuevo. Mi madre, susurró. La mujer en la foto, esa es mi mamá, pero es tan joven y no conozco al hombre que está con ella. Señor, ¿puede decirme cómo tiene usted esta foto? El señor Hawthorne cerró los ojos brevemente, como si se preparara para lo que estaba por venir. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una mezcla de dolor y resolución. El hombre en esa foto, dijo lentamente, soy yo. Y la mujer, bueno,
creo que ya te habrás dado cuenta, es Sarah Evan. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras Tommy luchaba por procesar esta información. ¿Conocías a mi madre?, logró decir con dificultad. Una triste sonrisa apareció en las comisuras de la boca del señor Hawthorne. ¿Conocerla? Oh, Tommy, yo la amaba. Ella lo era todo para mí. Y fui un tonto por dejarla ir. Como si se hubiera roto una presa, las palabras comenzaron a fluir de Mr. Hawthorne. Le contó a Tommy cómo había conocido a Sarah cuando ambos eran jóvenes. Él, un prometedor estudiante de negocios de una familia adinerada, ella, un espíritu vibrante y libre, que trabajaba mientras estudiaba en una universidad comunitaria. Se habían enamorado rápida e intensamente, para disgusto de su familia. Éramos tan felices, dijo Mr. Hawthorne, con los ojos distantes por los recuerdos. Pero fui débil cuando mi padre amenazó con desheredarme. Arruiné las oportunidades de Sarah de terminar su carrera, me rendí. Rompí con ella, le dije que ya no la amaba. Fue el mayor error de mi vida. Amy escuchaba fascinada. Entonces, el señor Hawthorne relató cómo se había volcado en su trabajo después de la ruptura, construyendo su imperio empresarial como una forma de entumecer el dolor de haber perdido a Sarah. No fue hasta años después que intentó encontrarla nuevamente, solo para descubrir que ella había fallecido. Contraté investigadores privados, pero lo único que pudieron decirme fue que había muerto y dejado un hijo, continuó Mr. Hawthorne. He estado buscándote durante años, Tommy. Sabía que Sarah había nombrado a su hijo Thomas. Era el nombre de su padre. Pero nunca pude encontrar ningún rastro de ti en el sistema. La mente de Tommy daba vueltas. ¿Pero por qué me buscabas? Hawthorne se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. Porque, Tommy, soy tu padre. Las palabras golpearon a Tommy como un golpe físico. Retrocedió un paso, sus piernas amenazaban con ceder bajo él. Mr. Hawthorne, su padre, rápidamente rodeó el escritorio, guiando a Tommy hacia una silla. Sé que es mucho que asimilar, dijo suavemente. Y sé que no tengo derecho a esperar nada de ti, pero cuando te vi en la calle hoy, cuando me dijiste tu nombre, supe quién eras y no podía dejar que desaparecieras de nuevo. Las lágrimas corrían por el rostro de Tommy. Ahora, años de emociones reprimidas rompían su barrera. ¿Por qué? Sin duda. ¿Por qué nos dejaste? ¿Sabes lo que le pasó a mamá? ¿Sabes lo que me pasó a mí después de que ella murió? El dolor dibujaba profundas líneas en el rostro de Mr. Hawthorne. No lo sabía, Tommy. Te juro que no sabía de ti hasta después de que Sarah se fue. Si lo hubiera sabido, su voz se desvaneció, sacudiendo la cabeza. Nunca podré deshacer el daño que he causado, pero si me lo permites, quiero intentar hacer las cosas bien. Durante un largo tiempo, ninguno de los dos habló. La mente de Tommy era un torbellino de emociones, ira, confusión, esperanza, miedo. Pensaba en su madre, en las luchas que enfrentaron juntos, en los años de soledad y dificultades que siguieron a su muerte. Y pensaba en el hombre que tenía delante, el extraño que era su padre, quien había causado tanto dolor, pero ahora ofrecía una oportunidad de, ¿qué? ¿Redención? ¿Una familia? Finalmente, Tommy levantó la mirada, encontrando la ansiosa mirada de Mr. Hawthorne. No sé si puedo perdonarte, dijo honestamente, aún no, pero creo que me gustaría intentar entender, conocer toda la historia. El alivio inundó las facciones de Mr. Hawthorne. Es todo lo que puedo pedir, dijo suavemente, gracias, Tommy, punto. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, padre e hijo comenzaron a hablar con sinceridad. Tenían años de historia por desentrañar, heridas por sanar y un futuro incierto por explorar. Ninguno de los dos sabía exactamente a dónde los llevaría este camino. Por primera vez en mucho tiempo, tanto Tommy como el señor Hawthorne sintieron una chispa de esperanza por lo que les esperaba. La verdad había salido a la luz. El verdadero viaje apenas estaba comenzando. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó la leve sonrisa que parecía aparecer en el rostro de la joven mujer en la vieja fotografía. Sarah Evans, observando a su hijo y al hombre que una vez había amado mientras daban sus primeros pasos para convertirse en una familia. Los días posteriores al inesperado reencuentro de Tommy con su padre fueron un torbellino de emociones y ajustes. El señor Hawthorne, o Richard, como le había pedido a Tommy que lo llamara, había insistido de inmediato en que Tommy se mudara con él. La transición de las calles a un lujoso ático fue desconcertante, por decirlo menos. La primera noche de Tommy en su nueva habitación, apenas pudo dormir. La cama era demasiado suave, el silencio demasiado completo. Se encontró en el suelo, envuelto en una manta, con la espalda pegada a la pared,
un hábito nacido de los años en los que necesitaba protegerse mientras dormía. Los fantasmas de su pasado no se desvanecían tan fácilmente con sábanas de algodón egipcio y colchones de espuma viscoelástica. Richard, por su parte, estaba haciendo todo lo posible por enmendar su relación y cerrar el vasto abismo entre ellos. Hizo que Tommy visitara a los mejores doctores, asegurándose de que se atendieran los problemas de salud que había descuidado durante años. Contrató a un tutor para ayudar a Tommy a ponerse al día con su educación, con el objetivo de que eventualmente se inscribiera en una escuela. Pero a pesar de estos gestos, la tensión hervía bajo la superficie. Tommy luchaba por reconciliar la imagen del padre cariñoso que Richard intentaba ser con el hombre que había abandonado a su madre tantos años atrás. Los años de dificultades que Tommy había soportado no se olvidaban fácilmente, y a menudo se sentía molesto por los intentos de Richard de ejercer su paternidad. Una noche particularmente tensa, aproximadamente un mes después de que Tommy se había mudado, las cosas llegaron a un punto crítico. Durante la cena, Richard había estado hablando sobre los planes para el futuro de Tommy, la preparación para la universidad, las pasantías en su empresa, el tipo de vida que siempre había imaginado para su hijo. Tommy, sintiéndose abrumado y resentido, finalmente explotó. «Basta», gritó, golpeando su tenedor contra la mesa. «Deja de intentar planear toda mi vida. Ni siquiera me conoces». Richard lo miró sorprendido. «Tommy, solo estoy tratando de darte las oportunidades que mereces». «¿Oportunidades?», Tommy rió amargamente. ¿Dónde estaban esas oportunidades cuando mamá se estaba matando trabajando para mantener un techo sobre nuestras cabezas? ¿Dónde estaban cuando yo dormía en edificios abandonados y buscaba comida en la basura? El color desapareció del rostro de Richard. «Tommy, te juro que no lo sabía». «No me llames así», lo interrumpió Tommy, alejándose de la mesa. «No puedes aparecer de la nada y ser mi papá después de todo este tiempo. No puedes fingir que los últimos 12 años no han pasado». Con eso, Tommy salió furioso del comedor, dejando atrás a un devastado Richard. Corrió a su habitación, cerrando la puerta de un portazo y deslizándose contra ella, su cuerpo sacudido por los sollozos. Todo el dolor, la ira y la confusión que había estado reprimiendo salieron de golpe. Horas después, un suave golpeteo en la puerta despertó a Tommy de un sueño inquieto. Se había quedado dormido en el suelo después de llorar tanto, con el rostro surcado por lágrimas secas. La voz de Richard se escuchó a través de la puerta, titubeante y llena de preocupación. «Tommy, ¿podemos hablar, por favor?» Por un momento, Tommy consideró ignorarlo. Pero algo en el tono de Richard, una vulnerabilidad que no había escuchado antes, lo hizo reconsiderar. Lentamente, se levantó y abrió la puerta. Richard parecía como si hubiera envejecido años en el transcurso de unas pocas horas. Sus ojos estaban enrojecidos, su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado. En sus manos sostenía una caja de zapatos desgastada. «Creo», dijo Richard suavemente, «que es hora de que te muestre algo». Tommy se hizo a un lado, permitiendo que Richard entrara en la habitación. Se sentaron en el borde de la cama, con la caja de zapatos entre ellos. Con manos temblorosas, Richard la abrió, revelando una colección de cartas, fotografías y pequeños recuerdos. «Después de que dejé a tu madre», comenzó Richard, su voz cargada de emoción, «traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que éramos demasiado diferentes, que nunca habría funcionado. Pero la verdad es que fui un cobarde. Dejé que las expectativas de mi padre y mis propios miedos me alejaran de lo mejor que me había pasado». Sacó un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. «Le escribí cada semana durante un año, pero nunca las envié. Estaba demasiado avergonzado, demasiado asustado de su rechazo. Y cuando finalmente reuní el valor para buscarla de nuevo, ya era demasiado tarde». Tommy escuchaba, su ira lentamente cediendo ante una mezcla compleja de emociones mientras Richard compartía la historia de su arrepentimiento, su búsqueda de Sarah y Tommy, y la culpa que lo había perseguido durante años. La caja contenía piezas de una vida no vivida, boletos de conciertos a los que habían planeado asistir, una pequeña caja de terciopelo con un anillo que nunca se abrió, fotos de Sarah que Tommy nunca había visto. A medida que avanzaba la noche, hablaron, de verdad hablaron. Por primera vez, Tommy compartió historias de su vida con Sarah, los buenos y los malos momentos. Le contó a Richard sobre las dificultades después de la muerte de Sarah, los hogares de acogida y su vida en las calles. Richard escuchaba, con el corazón roto con cada revelación, pero sin apartarse de la dolorosa verdad de lo que sus acciones habían provocado. El amanecer estaba rompiendo. Para cuando cayeron en un silencio agotado, el aire entre ellos se sentía diferente, no sanado, no aún, pero tal vez comenzando a sanar.
Sé que nunca podré compensar el pasado, dijo Richard finalmente, su voz ronca por tanto hablar y por la emoción. Y sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora y no me voy a ir. Lo que necesites, tiempo, espacio, lo que sea, solo dímelo. Quiero ser parte de tu vida, Tommy, de la forma en que me lo permitas. Tommy se quedó en silencio durante un largo momento, girando una de las fotos viejas en sus manos. Finalmente, miró a Richard, sus ojos llenos de una mezcla de cautela y esperanza. Creo que me gustaría intentar conocerte. O sea, pero necesito que entiendas que no soy el hijo que imaginaste todos estos años. Soy yo, con todos mis bordes ásperos y malos hábitos. No sé si alguna vez seré el hombre de negocios refinado que querías, y necesito que eso esté bien. Richard asintió, con una pequeña y triste sonrisa en su rostro. Tommy, todo lo que quiero es que seas tú. El resto, lo resolveremos juntos, si me lo permites. Me gustaría conocer al increíble joven en el que te has convertido, no a algún ideal imaginario. No fue un final de cuento de hadas. Todavía había obstáculos que superar, confianza que construir y heridas que sanar. Pero mientras estaban sentados allí, rodeados por los fragmentos de un pasado compartido y la esperanza tentativa de un futuro común, tanto Tommy como Richard sintieron los primeros indicios reales de un lazo entre ellos. El camino por delante no sería fácil. Tommy tendría que luchar contra los efectos persistentes de sus años en la calle, pesadillas, problemas de confianza y hábitos difíciles de romper. Richard tendría que aprender a ser paciente, dejar de lado sus propias expectativas y escuchar verdaderamente a su hijo para apoyarlo. Habría retrocesos y discusiones, momentos de duda y frustración, pero también habría avances. La primera vez que Tommy se rió genuinamente de uno de los terribles chistes de Richard. El día que Richard, guiado por Tommy, fue voluntario en un refugio para personas sin hogar y comenzó a comprender verdaderamente el mundo del que su hijo venía. La noche en que Tommy, atormentado por recuerdos, permitió que Richard se sentara con él y le ofreciera consuelo. Poco a poco, día a día, comenzaron a construir algo nuevo. No una relación perfecta de padre e hijo, sino una real. Desordenada, complicada, infinitamente valiosa. Cuando la primavera se convirtió en verano, el ático que una vez le había parecido una jaula dorada a Tommy comenzó a sentirse más como un hogar. Y Richard, que había pasado años persiguiendo el éxito y el reconocimiento, descubrió que la mayor alegría de su vida era simplemente estar allí para su hijo. Los desafíos estaban lejos de haber terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Tommy como Richard enfrentaban el futuro con esperanza, sabiendo que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. A medida que las estaciones cambiaban y pasaba un año desde aquel fatídico día en la calle, Tommy y Richard se encontraron estableciéndose en un nuevo ritmo de vida. El viaje no había sido fácil, pero el lazo entre ellos había crecido más fuerte con cada día que pasaba, nutrido por experiencias compartidas, una comunicación abierta y el deseo mutuo de sanar las heridas del pasado. En una fresca mañana de otoño, Tommy se paró frente al espejo del baño ajustando su corbata con dedos nerviosos. Hoy marcaba un hito importante, su primer día en la preparatoria. Después de meses de tutorías intensivas y mucho esfuerzo, había logrado ponerse al día lo suficiente para inscribirse como estudiante de primer año en una prestigiosa escuela privada. «Te ves muy guapo», dijo Richard desde la puerta, su voz llena de orgullo. «¿Cómo te sientes?» Tommy se dio la vuelta, con una mezcla de emoción y ansiedad en su rostro. «Nervioso», admitió. «¿Y si no puedo seguir el ritmo? ¿Y si los otros chicos descubren, ya sabes, mi pasado?» Richard dio un paso adelante, colocando sus manos sobre los hombros de Tommy. «Eres una de las personas más brillantes y resilientes que conozco», dijo con firmeza. «Has superado más en tu corta vida que lo que la mayoría enfrenta en toda una vida. Esto es solo otro desafío, y sé que estás preparado». Tommy asintió. A veces, aún le resultaba extraño encontrar fuerza en las palabras de su padre, tener a alguien en quien confiar. Pero poco a poco estaba aprendiendo a confiar en Richard. Mientras conducían hacia la escuela, la mente de Tommy vagaba por los eventos del último año. Pensó en las sesiones de terapia que lo habían ayudado a procesar su trauma y comenzar a sanar. Recordó el día en que Richard lo había llevado a visitar la tumba de Sarah, como habían estado allí juntos, compartiendo recuerdos y derramando lágrimas. Pensó en el refugio para personas sin hogar donde ahora eran voluntarios regularmente. Richard utilizaba su experiencia en los negocios para ayudar a mejorar las operaciones, mientras que Tommy se conectaba y asesoraba a los jóvenes allí. Había sido idea de Tommy, nacida de un deseo de devolver algo y ayudar a su padre a entender las realidades de la vida en las calles. El auto se detuvo frente a la escuela,
un imponente edificio de ladrillo con un césped cuidado. Tommy respiró hondo y abrió la puerta. «Espera», dijo Richard suavemente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto. «Quería darte esto. Buena suerte». Tommy lo desenvolvió con cuidado y reveló un reloj elegante y caro. Pero fue la inscripción en la parte posterior lo que llamó su atención. «Para Tommy, el valor de tu madre, tu propia fortaleza. Con amor, papá». Las lágrimas asomaron en los ojos de Tommy mientras se abrochaba el reloj en la muñeca. «Gracias, papá», dijo, la palabra aún nueva, pero sintiéndose bien en su boca. Richard sonrió, sus propios ojos visiblemente emocionados. «Lo tienes, hijo. Y recuerda, estoy a una llamada de distancia si necesitas algo». Mientras Tommy caminaba hacia la entrada de la escuela, con la cabeza en alto, Richard lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. No podía evitar pensar en Sarah, deseando que pudiera ver al increíble joven en que su hijo se había convertido. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos para Tommy. Caras nuevas, clases desafiantes, todo un mundo de experiencias que una vez pensó que estarían fuera de su alcance para siempre. Hubo momentos de duda, veces en que sintió con fuerza la distancia entre su pasado y su presente. Pero también hubo momentos de triunfo, responder una pregunta difícil en la clase de matemáticas, hacer un amigo potencial durante el almuerzo. Cuando sonó la última campana, Tommy salió de la escuela sintiéndose agotado, pero curiosamente emocionado. Vio el coche de Richard y caminó hacia él, con una pequeña sonrisa dibujada en sus labios. Entonces preguntó Richard cuando Tommy se deslizó en el asiento del copiloto, «¿Cómo te fue?». Tommy lo pensó por un momento. «Fue mucho», dijo finalmente, «pero creo que me va a gustar». Richard asintió, comprendiendo el peso de esas simples palabras. «Estoy orgulloso de ti, Tommy, más de lo que imaginas». Mientras conducían de regreso a casa, Tommy se sorprendió a sí mismo hablando con entusiasmo sobre su día. Una lección interesante de historia, la tarea abrumadora de inglés, el chico en la clase de química que lo había invitado a unirse a un grupo de estudio. Richard escuchaba atentamente, su corazón lleno de alegría al ver a su hijo tan comprometido y vivo. Esa noche, después de la cena, se sentaron en la sala de estar, con las luces de la ciudad brillando más allá de las ventanas. Tommy estaba trabajando en su tarea mientras Richard revisaba algunos documentos de trabajo. El silencio cómodo entre ellos era un testimonio de lo lejos que habían llegado. «Papá», dijo Tommy de repente, levantando la vista de su libro de texto. «Sí», respondió Richard. «He estado pensando en mamá, en cómo siempre quiso terminar su carrera, pero nunca tuvo la oportunidad por todo, ya sabes». Tommy hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Me preguntaba si tal vez podríamos crear algún tipo de beca a su nombre para padres solteros que intentan volver a la escuela. ¿Crees que podríamos hacerlo?». Richard sintió un nudo formarse en su garganta. En ese momento, vio tanto de Sarah en Tommy, su compasión, su deseo de ayudar a los demás. «Creo que es una idea maravillosa», dijo suavemente. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti por pensarlo». Tommy sonrió, con una expresión agridulce que reflejaba tanto la tristeza por lo perdido como la esperanza para el futuro. «Solo quiero que la recuerden, ¿sabes? Y tal vez ayudar a otros chicos a no tener que pasar por lo que yo pasé». «Lo haremos realidad», prometió Richard. Juntos, mientras comenzaban a discutir los detalles de la beca, Richard se maravillaba del camino que los había llevado hasta este punto. Desde un encuentro casual en una calle concurrida hasta este momento de propósito compartido y amor, había sido un camino lleno de dolor, alegría y un profundo crecimiento. Una fotografía que había iniciado todo, la de Sarah y Richard cuando eran jóvenes, ahora estaba enmarcada en la repisa, un recordatorio de dónde venían. Pero ya no era una fuente de arrepentimiento o dolor. En su lugar, representaba el poder duradero del amor y la posibilidad de redención. La historia de Tommy y Richard estaba lejos de terminar. Aún les aguardaban más desafíos, las complejidades de la adolescencia, el proceso continuo de sanación, la navegación de su relación en evolución. Pero enfrentaban el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que, pase lo que pase, lo enfrentarían como una familia. A medida que caía la noche sobre el ático que una vez le había parecido tan vacío a Richard y tan extraño a Tommy, ahora estaba lleno del calor de la risa compartida y sueños para el futuro. Un niño sin hogar y el millonario no solo se habían encontrado el uno al otro, sino que también habían hallado un nuevo comienzo. Una oportunidad para reescribir su historia y crear un legado de amor, comprensión y compasión que se extendería para tocar muchas otras vidas. Al final, no fue la riqueza ni el estatus lo que trajo sanación y felicidad. Fue la simple y profunda verdad de que la familia,
ya sea nacida de la sangre o forjada a través del amor y la elección, tenía el poder de superar las heridas más profundas y alumbrar el camino hacia un mañana más brillante.